Tema muy importante. Las facultades con las que ahora cuenta la autoridad. Voy a hacerlo voy a hacerlo despacio para que entendamos todo lo que va a cambiar cuando entre en vigor la aplicación del Código Nacional respecto a las facultades que tiene el órgano jurisdiccional en cuando se lleve a cabo la tramitación de un juicio oral familiar. Primero, de manera importante, surge una figura que es la oficiosidad. Prima la oficiosidad para todo. El juez tiene más poder, el juez tiene la dirección del proceso, el juez establece qué se debe de hacer y cuándo se debe de hacer. Bueno, esa oficiosidad deriva de que toda la normatividad referente al juicio oral familiar es de orden público, interés social y observancia general. ¿Con qué finalidad? Muy sencillo. Con la finalidad de beneficiar a los grupos vulnerables. Y para beneficiar a los grupos vulnerables, se debe de saber que se aplica el contenido del artículo 1 constitucional que protege los derechos humanos más importantes de toda persona, que son la igualdad y la no discriminación. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos grupos vulnerables para poder entenderlos y entrar en materia? Pues aquellos grupos vulnerables son las categorías sospechosas que se contienen en el párrafo 5 del artículo 1 constitucional, al cual en estos momentos le voy a dar lectura. Dice lo siguiente. Párrafo 5. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de la persona. Bueno, entonces, qué facultad tan grande de la autoridad que aplicar la oficiosidad. Esa oficiosidad, pues evidentemente, también deriva del párrafo 2 del artículo 1 constitucional. ¿Qué dice el párrafo 2 del artículo 1 constitucional? Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Ustedes deben de recordar que a raíz de la reforma constitucional de junio de 2011, pues nace el principio pro persona. El principio pro persona que regula el aplicar la norma que más proteja a la persona haciendo un ejercicio de convencionalidad o de constitucionalidad, dependiendo del caso. Bueno, pues además de que surge el principio pro persona que da la posibilidad de hacer un control difuso de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, surgen otras dos figuras, que es el principio pro actione y la tutela judicial efectiva. Ese principio pro persona, principio pro actione, tutela judicial efectiva y la protección de los derechos de igualdad y no discriminación son los que el juzgador debe de vigilar en toda la tramitación de la controversia, desde la presentación de la demanda. ¿Sí? Tan es así que tiene obligación el juzgador de preguntar en su auto de erradicación
o en su auto de contestación a la demanda si el actor o el demandado pertenecen a un grupo de vulnerabilidad. Y en caso de que pertenezcan a un grupo de vulnerabilidad, de inmediato tendrán que hacer dos cosas. Primero, ajustes razonables al proceso, a todo el proceso, y ajustes al procedimiento. Esos ajustes razonables se encuentran contemplados en el Código Nacional y dentro de ellos se contemplan los siguientes, como ajustes razonables específicamente cuando dentro de la controversia están participando niñas, niños o adolescentes. Fíjense, esto es muy importante. Ajuste de razonamiento. Actuar más allá de la demanda. ¿Qué quiere decir? Se va a hacer uso de la suplencia de la deficiencia de la demanda para poder adaptarla y hacer un ajuste de razonamiento en caso de que se encuentre vulnerado algún derecho humano de la niña, del niño o del adolescente. Hay ejemplos que vienen en el mismo Código Nacional, que voy a mencionar uno. En caso de que en una demanda que se tramite en la vía oral familiar no se haga la petición de alimentos, no se reclame como pretensión, y únicamente pensamos que se reclama una pérdida de patria potestad o el otorgamiento de una guarda y custodia. La autoridad tiene la obligación de ir más allá de la demanda y emitir en el auto de erradicación una medida provisional de alimentos en caso de que advierta que esa medida tiene forzosamente que subsistir a la tramitación del proceso. Pero eso no es todo. Lo más importante es que el juzgador, para emitir esa medida provisional de alimentos, únicamente cuenta con 24 horas. 24 horas para emitirla, y si se trata de una pensión alimenticia provisional que se va a generar a través de un descuento en una fuente de empleo del deudor alimentario, tendrá que girar de oficio el oficio para que se materialice el descuento. No tendrá que esperarse a que el interesado vaya por el oficio, lo solicite, se tarden en entregarle el oficio. Entonces, hay una premura en este ajuste de razonamiento que priva en la cuestión de alimentos. Otra figura de ajuste razonable es el siguiente. El juez ahora debe de priorizar el derecho a la protección especial contra toda forma de sufrimiento, abuso o descuido, incluidos el físico, psicológico, mental y emocional, así como priorizar el desarrollo integral en un ambiente sano y libre de violencia. Fíjense nada más, debe de procurar que no exista ningún tipo de sufrimiento. Y pues para poder atender eso, no sé si ustedes sepan cómo ahora pues se está conceptualizando el interés superior de la infancia. El interés superior de la infancia pues es proporcionar a la niña, al niño o al adolescente todas las herramientas necesarias y suficientes para que viva en paz, para que sea feliz, para que esté bien en todos los ámbitos, en todo su entorno. Hay alguna definición que por ahí hizo un magistrado en su momento, que más o menos incluye pues todos esos elementos. Crear una figura de protección a la niña, al niño o al adolescente, ¿sí? Que procure siempre tenerlo en paz, tenerlo estable, en un ambiente cómodo, ambiente cómodo y ser feliz, obtener felicidad. Otro ajuste razonable. Deberá la autoridad cerciorarse de la necesidad de la admisión de la declaración de la niña, el niño o el adolescente.
Esto con base en el principio de mínima intervención. Otro ajuste. Evitar de manera acuciosa las demoras prolongadas o innecesarias en las diligencias. Imagínense, es sabido que en algunos juzgados los niños tienen que esperar horas para que se pueda llevar a cabo su escucha. ¿Y por qué? Porque a lo mejor la autoridad ya se atrasó en las audiencias y no recordaba que tenía una escucha de un infante, y entonces, pues el tiempo que pasa en los juzgados es excesivo, y eso pues le genera estrés al infante. Esto viene también en el Código Civil del Estado de México. En ningún caso se hará pública la información que proporcionen las niñas, niños y adolescentes involucrados en los trámites judiciales. Y por último, como ajuste de razonamiento, es que toda niña, niño o adolescente tiene derecho a expresar sus opiniones libremente sobre las decisiones que le afecten y serán tomadas en consideración por la autoridad, atendiendo a su edad, a su madurez, evolución y su capacidad. Esos son todos aquellos ajustes de razonamiento que tiene que realizar el juez desde el momento que advierta que se encuentran involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes. Es lógico que la escucha de los hijos tiene que ser videograbada y resguardada, ¿ok? Después de eso, es importante indicar cuáles son las facultades que tiene la autoridad con relación a los juicios orales familiares. Y el Código Nacional indica que son 7 facultades. Primero, convocar a las partes en cualquier tiempo para intentar la conciliación o cualquier otro medio alterno de solución de conflictos, exceptuando casos de violencia. Como ustedes saben, en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en tratándose de un procedimiento especial de violencia familiar, se encuentra prohibida la conciliación. Tendrá que llevarse ese expediente hasta el dictado de la sentencia definitiva para poder establecer si existe o no violencia familiar. Si existe, por qué existe y cómo se tienen que reparar todas esas afectaciones que se han producido con la violencia, que es todo lo que se debe de llevar a cabo para pues reparar ese tejido familiar. Y si no existe violencia familiar, pues se tendrán que levantar las medidas de protección. Otra facultad del juez: en cualquier estado o instancia, ordenar la comparecencia de las partes para interrogarlas libremente. Fíjense eso. El juez tiene la amplia facultad de citar a las partes para interrogarlas, para cuestionarlas, para que a través de un interrogatorio libre les pregunte lo que sea necesario para que tenga elementos al momento en que se emita la sentencia definitiva. Rechazar de plano cualquier incidente o solicitud que merezca calificarse de frívola, notoriamente improcedente, intrascendente o dilatoria. Suplir la deficiencia de los planteamientos de derecho y de las pretensiones, así como de los agravios. Con relación a la suplencia de la deficiencia en las controversias familiares, la autoridad tiene amplias facultades para suplir cualquier deficiencia.
no solo de niñas, niños, adolescentes, sino de mujeres ligadas a la perspectiva de género, de los adultos mayores que también se encuentran en un grupo de vulnerabilidad, de todas aquellas personas que se contemplen como categoría sospechosa. E incluso existe una jurisprudencia de la cual espero que ustedes tienen conocimiento, que también la suplencia de la deficiencia aplica en favor del deudor alimentario. ¿Por qué? Pues porque la suplencia aplica para todas aquellas personas que participan en la controversia. Otra facultad del juez, allegarse de los medios de prueba legales que estimen necesarios. Más adelante tocaré el tema que también es muy interesante referente a la prueba anticipada. De acuerdo a la forma en cómo se desarrolla el proceso oral familiar, la autoridad tiene la facultad de ordenar la admisión, preparación y desahogo de cualquier medio de prueba de manera anticipada. ¿Para qué? Para tomarlo en cuenta y poder emitir medidas provisionales, órdenes de protección y sea analizada al desahogo de la audiencia preliminar. También es importante indicar que puede hacer todo lo referente a la regularización del proceso. Muchas veces hay errores, hay anomalías, hay pues temas que traen como consecuencia el hecho de que no se les esté acordando a las partes todo lo que piden, y entonces es cuando la autoridad puede hacer uso de la regularización del proceso.